Bueno, sin duda las definiciones económicas que dio el presidente el lunes por la noche es lo que de alguna manera marcarán el recorrido del año 2026, ¿no? Y ya empiezan a perfilar una serie de opiniones de gente que apoya las medidas, gente que las ve insuficientes, muchos en general en la oposición creen que los anuncios son insuficientes y algunos creen que también tienen poco sustento, que son muy voluntaristas. Vamos a ver cómo analiza esta situación Gabriel Ledesma, economista de Outlier. ¿Qué tal, Gabriel? Un gusto saludarte. Buenas noches, bienvenido al programa. Soy Laura Sverdlik. Buenas noches, ¿cómo andan? Un Bien, gusto. igualmente, Gabriel. Bueno, ¿qué lectura hacen ustedes en el mercado financiero de las previsiones que dio a conocer el presidente para lo que estima va a ser el ciclo económico 2026? A ver, si nos referimos a las proyecciones del presupuesto, están en Sí. línea con lo que habíamos visto el año pasado, con el proyecto de presupuesto del año pasado, que eran, digamos, que finalmente no terminó siendo ley, que eran proyecciones muy optimistas, sobre todo las nominales, lo que es tipo de cambio de inflación, que luego no se terminaron verificando, ¿no? Para un ejemplo, el año pasado se proyectaba una inflación para este año del 18 y vamos a estar más cerca del 30 y el propio proyecto de presupuesto ahora espera un 24,5 y se esperaba un tipo de cambio de 1.207 pesos y claramente vamos a estar arriba de eso, bastante arriba Ajá. de eso, para diciembre. Con lo cual me parece que se repite esa línea. Expectativas, o sea, subestimar mucho lo que es inflación y tipo de cambio y sobreestimar crecimiento. El año pasado también se había proyectado un 5 para este año y lo va a terminar siendo bastante menos de 5, digamos. Ajá. Con lo cual, esa es la línea que ya había tenido el proyecto del año pasado. Ujú. Y este año, para 2026, se vuelve a hablar de un crecimiento semejante, también Sí, del 5%. 5, Se sí, habla de un correcto. dólar valor nominal a fin de 2026 de 1.423, ya sobrepasado en estos días. Es Sí, decir, correcto. son Sí, sí, números se repite complejos, ¿no? sí, se Eh, repite la misma lógica de subestimar lo nominal, la inflación 10,1, que ujú. era tal vez lo que nos dijiste ahí, se repite la lógica de subestimar lo nominal y o sobreestimar lo real, o sea, ser muy optimista con todas las variables. Eso después deriva en que generalmente como que lo que genera más ingreso extra es el tema del nominal, la inflación. Si después vos subestimaste, el ingreso extra con la ley de administración financiera vigente, es asignado discrecionalmente por el Poder Ejecutivo, ¿no? Sí, bueno, esto es una mecánica usual de los gobiernos en los últimos años Desde que o en tenemos la las ley de últimas administración décadas. financiera, sí, 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 desde que tenemos la ley de administración financiera que tenemos, que es 2006, y eso ujú. ha desdibujado el presupuesto, porque no hay, o sea, si cada vez que vos quisieras usar un excedente tuvieras que ir a pedir autorización al Congreso, tendrías mejores incentivos para proyectar lo más correctamente posible, digamos, y Más ahorrarte ese ajustado, trámite. claro. Claro, así no hay ningún tipo de incentivo a que eso ocurra. Ujú. Y los aumentos que anunció para universidades de 4,8 billones, bueno, que apenas es un 10% más o menos de lo que del presupuesto actual. Es decir, el año que viene las universidades apenas van a tener un 10% más de presupuesto sobre el presupuesto 2025, ni siquiera cubren la inflación. La jubilación un más 5%, salud más 17%, educación 8%, dicen por encima de la inflación. ¿Esto Ujú. es factible con los niveles de recaudación que hay? A ver, va a depender de nuevo. Todas esas, todos esos, esas variaciones reales son resultado de combinar el incremento nominal de la partida que hay en el proyecto de presupuesto con la inflación proyectada en el presupuesto. Si la inflación Sí. termina siendo más,
que el aumento real se sostenga va a depender de la voluntad del gobierno de incrementar las partidas correspondientes para que así sea. Entonces, de nuevo, ahí la clave es la proyección de inflación. Hay muchos de esos aumentos que probablemente que con la inflación que termine siendo, que probablemente sea más alta que 10, van a ser mucho más chicos. Y después está siempre la discusión de nivel y de dinámica. Yo te puedo decir, mirá, sí, va a crecer, no sé, 2-3% real, y vos me decís, bueno, pero no me alcanza. Sí, bueno, ahí tenemos un problema de nivel y un problema de dinámica. La dinámica es positiva, pero el nivel es muy bajo. Entonces, si no alcanzaba, probablemente, por más que aumenta, sigue sin alcanzar. Correcto, correcto. Bueno, ¿y cómo se leyó esto entonces en el mercado financiero? Eh, ¿hay Mira, creo que el expectativa mercado se quedó más de... con el discurso que la verdad que con el proyecto de presupuesto, al menos hoy. Ujú, Eh, Me parece eso. Me parece que el mercado ponderó, me parece que el discurso fue mucho mejor que el proyecto de presupuesto, digamos. Te diría más, te diría, el proyecto de presupuesto no estuvo a la altura del discurso, para ajá, decirlo a la inversa. entiendo, Me entiendo. parece que el mercado se quedó más con el discurso, con un tono más conciliador, hablando del votante del centro, hablando de consensos, reconociendo indirectamente errores, porque no es que es un reconocimiento de errores, pero al hablar y reconocer otras cuestiones, reconoció implícitamente algunos errores. Me parece que el mercado valoró eso, le trajo alguna remembranza de la que fue la campaña por el balotaje en 2023, donde Milei también se ponderó y fue a buscar ese votante del centro, y eso generó hoy recuperación en lo que es bonos y Bonos. acciones, recuperación parcial, digamos, en algunos casos incluso parcial de lo que habían sido respecto a las caídas del lunes, ni hablar de las caídas previas. Pero bueno, recuperación al fin, venían muy golpeados, un día de oxígeno, y Ujú. en el tipo de cambio no, en el tipo de cambio seguía al alza, hubo intervención en futuro fuerte, ya había algunas señales de intervención en futuros, hoy ya fue más fuerte la intervención en futuros, y eso todavía no descomprime, digamos, y probablemente no vaya a descomprimir, digamos, hasta después de las elecciones. Esto fue un discurso entonces más político, tratar de conciliar voluntades, no espantar votos, pensando ya en el 26 de octubre, Yo por creo tu que sí, análisis. sí, yo creo que fue un discurso intentando amigarse con ese votante que no lo fue a votar, un poco eso y un poco apostando también al efecto, digamos, de espanto de cierto sobregiro del kirchnerismo, que después de haber ganado la elección, como que empezaron a desfilar por todos lados y a decir, digamos, cosas que son bastante parecidas a un cajón de Herminio Iglesias, ¿no? Como que el gobierno no va a terminar y demás. Me parece que están apostando a eso, un poco al efecto espanto y un poco a moderarse, que es lo mismo que dio resultado en el balotaje 2023, básicamente. Claramente, claramente. Bueno, ¿y cuál es tu expectativa de acá hasta las elecciones? ¿Cómo ves la situación? ¿Cómo ves los mercados? ¿Vamos a convivir con esta volatilidad? Yo creo que sí, porque el esquema llegó muy desarmado, pues en lo monetario, en lo cambiario, llegó bastante desarmado al periodo electoral, con una elección en la provincia de Buenos Aires que fue muy negativa para el gobierno, muy peor a lo esperado. Entonces, esperar que hasta acá, hasta las elecciones, la volatilidad siga, los mercados están muy pesimistas. Tendrá que haber algún dato, alguna encuesta muy positiva, aunque las encuestas la verdad que han perdido demasiada credibilidad. Habrá que ver los datos del índice de confianza del consumidor, el índice de confianza en el gobierno, se publica más cerca del fin de mes, de ITELA, que han probado ser mejores predictores en elecciones, digamos, y ver si puede haber alguna mejora, aunque es poco probable, y eso puede dar un respiro, pero en caso contrario, el pesimismo va a seguir hasta las elecciones, digamos, hasta que sepamos el resultado, si es mejor o peor que los mercados esperaban. Muchas gracias, Gabriel Camaño, por habernos atendido. Hablamos con el economista de Outlier que nos acercó la mirada de los mercados financieros a las definiciones del presidente para el presupuesto. Muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima.